Bien, este es el módulo One. Ustedes tienen en su booklet cuáles son entonces los objetivos y la síntesis del módulo. Imagínense acá que tenemos desde la capa de red entonces que tenemos que transmitir a través de un enlace serial. Baja ese paquete entonces a la capa de enlace de datos. El paquete normalmente va a ser IP. En la capa de enlace de datos entonces le estamos agregando un header y un trailer. El header está compuesto por lo que se denomina un flag, normalmente es en hexa un 7E, 0, 6 unos y otro 0, y después vienen acá campos de dirección y control. Acá adentro estaría con distintos límites según los protocolos los datos de las capas superiores, un código de redundancia para la detección de errores y nuevamente otro flag de cierre o identificador para enmarcar entonces estos datos como corresponden a la misma trampa. Luego todo esto en la capa física son tratados como unos y ceros y son modulados o acondicionados para transmitir en el medio físico. Fíjense aquí entonces que tenemos capa física cuando tenemos una unión entre distintos dispositivos. Esa capa física entonces tiene que ver con un DTE y un DCE físicos. Así se define entonces esa interfase. Acá tendríamos un router con un conector al cual le vamos a poner un cable que va a terminar en un conector macho para conectar en este conector hembra que corresponde al módem o a la DTU. Las distintas especificaciones físicas que tenemos están aquí, B24 o IA232, que es lo mismo, B35. Ellos definen entonces cuál será el formato del conector, cuáles serán las funciones de los distintos pines dentro de ese conector. Esto no es estándar, Este es un DB60 y aquí es donde ahora vamos a ver Cisco utiliza sus cables como para poder terminar sí en un conector que cumple con la especificación. Hablábamos entonces de las distintas funciones de las patitas y los procedimientos, es decir, las patitas por una se va a transmitir datos, por otro se va a recibir, por unos van a transmitir la señalización y por otros las señales de control. Aquí tenemos en el otro extremo también otra interfase física y podemos tener dentro de la red, pero bueno, esos son temas del proveedor, distinta interconexión de equipos a través de otro tipo de interfaces físicas o las mismas. Entre estos dos modems entonces están las señales propiamente dichas que depende del medio y la velocidad, la tecnología, cómo vamos a imprimir la información en esas portadoras. En este caso tenemos entonces capa física estábamos viendo y la capa de enlace y la capa de red vamos a ver que dependen del tipo de servicio que nos esté proveyendo este prestador. Concentrándonos entonces en una de esas interfaces físicas, dijimos que entre un DTE y un DCE, Data Terminal Equipment y Data Circuit Terminating Equipment. Es como que acá falta una T, ¿no? Pero se denomina normalmente DCE. Aquí estamos ejemplificando para una interfase EIA-TIA232, conocida como RC232. Entonces, vamos a tener cuáles son las especificaciones de cuáles son esas patitas. El conector es un DB25, macho para el DTE, hembra para el DCE. Y entonces tenemos, por ejemplo, la definición de esas funciones. El DTE transmite datos por la patita 2 o el pin 2 y el DCE los recibe por ese mismo pin. No solamente están las líneas de transmisión y recepción, sino también tenemos líneas de control, como podría ser Request to Send, Clear to Send, Data Set Ready. Y finalmente tenemos para todas las comunicaciones sincrónicas en las cuales se necesita una temporización para la transmisión de datos, los relojes de transmisión y de recepción. Normalmente siempre el DCE pone los dos relojes.
Es decir, que el DTE está acoplado en la temporización a el reloj que pone el DCE. O sea que el DCE le dice cuándo, a través de esta señal, tac, 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 en qué momento está transmitiendo los datos, y también le dice a través de transmisión, tac, 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 en qué momento el DTE tiene que poner datos en la patita 2. Fíjense, para Cisco, como estábamos diciendo antes, los primeros routers tendrían este tipo de conector de B60 y los cables también provistos por Cisco permitían para un mismo equipo, un mismo router, poder adaptarle distintas interfaces físicas, simplemente modificando el cable. Existe cierto puenteo acá en las patitas. Acá, recuerden, acá un DB60 y acá tenemos DB25 o M34 para el caso de la interfase B35. Entonces el router puede saber, testeando esos puentes, qué tipo de cable tiene conectado y en consecuencia pone las señales físicas y los procedimientos de la capa y los procedimientos que corresponden a esa interfaz. Posteriormente vinieron ya con este otro conector que denomina Cisco Smart. Ocupa menos lugar, o sea que el factor de forma es mejor, y también los cables vienen con este tipo de conector y siempre terminan en los conectores que responden, cumplen con las especificaciones físicas. Fíjense que ya estamos en la capa de enlace de datos, y entonces podemos tener un service provider que nos está dando un clear channel o un canal transparente. Desde el punto de vista de nuestros routers, tenemos entonces que toda esta red se comporta como si fuera simplemente un alambre. Entonces, vamos a tener una velocidad, por ejemplo, de 128 kilobits por segundo, o 1 mega, o lo que nosotros hayamos contratado, entre una interfase serial y otra interfase serial. La capa 2 en este caso va a ser la que le configuremos a los routers. El proveedor solo nos da transporte físico, o sea que podemos configurar HDLC, que sería el que viene por defecto en los routers de Cisco, o cualquiera de estos protocolos, teniendo la precaución de que obviamente tenemos que configurarlos en ambos extremos, en los dos routers. Otra vez, normalmente el tipo de trama va a ser muy parecido al Ethernet, donde tenemos los delimitadores de trama, campos de dirección de control, datos y verificación para la integridad de los datos. La capa IP entonces se establecería sobre esa capa de enlace. En este caso, como es punto a punto, tenemos una máscara serie, es decir, barra 30. Solamente 2 hosts en esa red. PPP es un protocolo estandarizado a través de las RFCs, y tenemos entonces que corre sobre alguna de las interfaces físicas que vimos, y a configurar PPP que tiene dos componentes, lo que se llama el protocolo de control de enlace o LSP y lo que se llama el protocolo de control de red NSP. Esta parte NSP está relacionada con los protocolos de la capa 3. Aquí hay un error, debería decir IPXCP, IPCP, CDPCP, es decir, Cisco Discovery Protocol Control Protocol, o sea que sería el protocolo de control de red de CDP, el protocolo de control de red de IPX, el protocolo de control de red de IP. Primero se establece esta parte de la capa de enlace de datos, en los cuales se pueden configurar algunas funciones adicionales como autenticación. Si hay autenticación, entonces podemos ver que se ejecuten ciertos controles para verificar que con quién me estoy conectando es realmente con quién quiero y no un impostor. Entonces va a haber en este caso algunas comprobaciones de password para poder conectarse. También es posible establecer compresión en el enlace, con lo cual mejoraría la transferencia de datos. Estos son dos de los protocolos que pueden utilizarse.
En cuanto a la detección de errores, bueno, puede configurarse, es decir, puede saber si a través de un número mágico, que es un procedimiento por el cual él puede saber si hay bucles físicos, y también puede monitorear la calidad y declararlo que no, si no es admisible en función de la cantidad de errores que están ocurriendo. Y finalmente, PPP también tiene una opción por la cual se pueden combinar varios enlaces físicos para tratarlo como un único enlace lógico. Frame Relay. Frame Relay, a diferencia de los protocolos que vimos antes, es un servicio de interfase. En este caso, el proveedor no nos está dando un vínculo transparente, sino que para nosotros poder acceder a esos servicios es necesario que hablemos su idioma, su protocolo. En este caso, Frame Relay. Por lo tanto, en las interfaces de los routers, tanto en el router 1 como en el router 2, tenemos que poner que en la encapsulación va a ser Frame Relay. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Se va a establecer una asociación lógica a nivel de capa de enlace de datos entre el router y el switch. Este switch no es un switch Ethernet, es un switch WAN, un switch Frame Relay que correspondería al proveedor. Noten que acá puede haber modems, DTU, etc. Es una red de acceso que simplemente se está dibujando como un único hilo de acceso. Hay otra cosa que deben ver, es que el acceso físico acá, la velocidad del enlace está a 128 kilobits por segundo y este está a 2 megas por segundo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? Bueno, porque en realidad ahora vamos a hablar de circuitos virtuales. Entonces, lo que se va a asignar es una velocidad comprometida por circuito virtual. Entonces podría ser que este sea el sitio central de una institución que tiene muchas sucursales y que tienen varios de estos accesos a 128 y uno en la casa central a 2 megas. Entonces así puedo establecer varios circuitos virtuales entre los remotos con esa central. ¿Cómo configuro? La interfase serial 00, le digo encapsulación Frame Relay y después configuro las subinterfaces. Por ejemplo, 000.34 punto a punto. Le pongo una dirección IP, en este caso como va a ser punto a punto, pongo una red serial y lo relaciono con un DLCI. El DLCI es el identificador de la conexión de enlace. 34. Del otro lado lo mismo, 22. Ustedes me dirán, ¿cómo? 22 con 34 no se van a ver nunca. Bueno, sí, podrían moverse, pero el proveedor va a configurar sus switches para que el DLCI 34 quede mapeado aquí internamente en la red. Es como ir atando los DLCI aquí dentro de la red para que termine atado al DLCI 22 acá, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, entre el DLCI 34 y el DLCI 22 de este lado se va a establecer un circuito virtual permanente en este caso. Es necesario que hacer configuración acá, insisto. Y a nivel de red, entonces, también se están viendo estos dos equipos. La interfase Frame Relay está definida entre un DTI y un DCE, en este caso, lógicos. Para confundirlos un poquito, a nivel físico se llaman DTI y DCE, y a nivel lógico también se llaman DTI y DCE. Físicos y lógicos. En este caso, una única interfase, por ejemplo esta, física, puede transportar múltiples circuitos virtuales. O sea que, por ejemplo, este va a tener DLCI 22 con el R1, DLCI 23 con otro R algo y así sucesivamente. Bueno, entonces ese circuito virtual permanente es ese atado, esa concatenación de DLCI dentro de la red. El CIR sería la velocidad de información suscripta o comprometida para cada uno de esos PVCs. Y el access rate es la velocidad física del acceso. Vamos a ver un poquitito más del CIR entonces. Fíjense, ¿cómo estaría configurado ese header de Frame Relay? Bien, el flag de inicio, el flag de terminación, tal como vimos antes, campo de información, que sería lo de las capas superiores, control de errores. Ese header son dos octetos. Tenemos
6 y 4, 10 bits que corresponden al DLSI, o sea que tenemos de 0 a 1023 la numeración, todos 0, todos 1, y esa sería la forma de identificar a los DLSI. Esa significación es local, es decir, se define por cada interfase. Yo puedo tener de 0 a 1023 DLSI en la interfase 1, de 0 a 1023 DLSI en la interfase 2 y así sucesivamente. Después tenemos, bueno, esto se define como comando respuesta, es un único bit. EA0 es un código de extensión de campos, en este caso es 0 porque me está indicando de que viene otro octeto más, o sea que son 2 octetos, porque el EA1 acá sería un 1 y dice acá terminó. Esto nos provee cierta flexibilidad como para poder extender este campo poniendo un EA0, es decir, un 0, y agregando un octeto más y terminando en un 1. Fekin, Bekin son dos indicadores de congestión, ya sea en el sentido hacia adelante o en el sentido hacia atrás, para poder indicar a los extremos finales de que está existiendo congestión en el enlace. Y DE, ¿para qué se utiliza? Bueno, como habíamos visto acá, vamos a tener en Frame Relay una velocidad de información suscripta. O sea que vamos a acordar con el proveedor que entre R1 y R2 se va a establecer un circuito virtual permanente con un CIR de 64 kilobits por segundo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, mientras esté transmitiendo dentro de los 64 kilobits por segundo, el prestador nos va a garantizar que ese throughput va a ser transmitido por la red. Cuando excedemos, es decir, podemos tener un exceso en la transmisión, porque la velocidad de exceso total es de 128, la red, este switch en particular, va a comenzar a marcar todos aquellos que están por encima de esa tasa con un DE igual a 1. Entonces, si es posible para la red transmitirlo, los va a transmitir, pero si experimenta congestión, las primeras tramas que va a descartar son las que tengan de igual a 1. ¿Cómo se vería esta transición de lo que hubiese sido una interconexión total mallada entre todos estos routers? Bueno, si empezamos a reemplazar por una red de Frame Relay, vamos a poder conectar circuitos virtuales permanentes y reemplazarlos para reemplazar estas conexiones punto a punto. Esto nos quedaría de esta manera. Donde antes teníamos entonces 1, 2, 3, 4 accesos, ahora vamos a tener un solo acceso. O sea, una sola interfase física en el router nos va a permitir conducir todas las conexiones virtuales. ¿Cómo lo configuraría? Como ya lo vimos, es decir, esa única interfase física le vamos a configurar subinterfaces, a cada una le vamos a poner una dirección IP, en este caso con /30, porque los está viendo tal como teníamos antes, como si fueran punto a punto. Y los vamos a asociar con un DLSI, que sería el extremo de ese PVC que lo conecta con el router en el otro extremo. Esto queda mucho más claro si vemos cómo está configurada la red. Imagínense que yo tengo acá en este router 1 que transmitir un ping, por ejemplo, a la red 10.1.1.0. Entonces, cuando llegue ese paquete IP con el ping, el router va a consultar su tabla de rutas. Va a ver que para llegar a la 10.1.1.0, entonces /24, tiene que mandarlo al próximo router, que es el 10.0.0.1. El 10.0.0.1 es este router que está acá. ¿Ven? 10.0.0.1/30 y él tiene 10.0.0.2/30. A través de la interfase serial 0.0.0.22. A su vez, como él ve que esto es una interfase Frame Relay, tiene que ver con qué DLSI lo tiene que marcar, porque, a ver, si antes lo ponía en un carrito Ethernet cuando estaba de este lado o de este lado, ahora lo va a poner en un carrito Frame Relay. Ese carrito Frame Relay tiene que tener una identificación de DLSI. Por lo tanto, se va a fijar para la dirección, el mapeo Frame Relay, que tiene 10.0.0.1 con el que sería con el DLSI 22. Por lo tanto, genera un encabezamiento Frame Relay con el valor 22 y lo transmite por su interfase serial 00. Estas serían las tablas que están residiendo en cada uno de estos frames.
Entonces, cuando llega al switch, un switch de WAN, ¿no? Frame Relay número 6, que es este, está entrando por la interfase número 3 con el DLSI 22. Entonces consulta interfase 3, DLSI 22. ¿Cómo lo tengo que sacar? Por la interfase 2, DLSI 65. O sea, lo voy a tener que sacar por esta interfase con el número 65. Cuando el switch frame relay 5 reciba la información, llega por el 3 con 65, lo saca por el 2 con 44. Cuando el switch frame relay 2 reciba por el 3 con el 44, lo va a sacar por el 1 con el 31, con el DLSI 31. Y finalmente, cuando llegue con el 2 con el 31 al switch frame relay 1, le está indicando que lo tiene que sacar por la interfase 1 con el DLSI 34. Cuando el router reciba por el DLSI 34, sabe que está recibiendo del router 1. Eso es frame relay. En cuanto a lo que es MPLS, tenemos que son routers que tienen que poder trabajar con un protocolo especial que se llama MPLS. Todos los que están pintados en azul serían los routers que corresponden al proveedor y se denominan LSR. LSR es Label Switching Router, o sea, routers que pueden entender y transmitir tramas con tags, es decir, MPLS. En este caso se comporta bastante parecido a lo que sería frame relay. Fíjense que acá lo que vamos a tener, él va a ir, tiene que haber un protocolo de intercambio de labels para poder construir sus tablas lib, es decir, poder construir sus tablas de rótulos. Entonces, él va a hacer un mapeo. Acá, por ejemplo, 10.00.08, es decir, él ve que tiene conectada en esta interfase a esta red y genera un rótulo. Ese rótulo él lo va a transmitir, le va a decir para la 10.0008 el label 33 y se lo pasa. Él acá entonces, ya estamos en P2, sigue mapeando y pasando la información de rótulos. Entonces le va comunicando, puede hacerlo con rótulos distintos. Por ejemplo, él le dice que para el mapeo local que hace es que para la 10.008 se lo tienen que pasar con el 17. Y a su vez le dice que para el mapeo él llega a la red 10.008 si se lo pasan con el 129. Entonces, el router tiene aquí le llegó este mapeo que para llegar a la 10.008 tiene que transmitir con el rótulo 129. ¿Qué pasa si recibe entonces un paquete IP de esta red? Este se llama Customer Edge, que sería el extremo del cliente. Este se llama Provider Edge, es decir, el extremo del proveedor, como este también. Y todos los routers que están aquí dentro, que no tienen conexión de equipos de cliente, se llaman simplemente Provider. Estos son los que van a imponer rótulos, ya que reciben información que no está rotulada, y son los que de ingreso, porque se llaman Ingress LSR, a la red MPLS. Cuando reciba este paquete IP, él va a ver su tabla de router y va a ver que para la red 10, él lo puede transmitir entonces con un label 129. Obviamente tiene que saber por cuál interfase, que también lo tiene. Entonces ahora sí, va a mandar una información que va a ser rotulado. Recuerden que este rótulo está intercalado, o mejor dicho, ahora lo vamos a ver cómo está intercalado en cualquiera que sea la capa 2 con la que estén trabajando acá. Puede ser Ethernet, puede ser PPP, puede ser cualquiera de los protocolos de encapsulación que nosotros hemos visto antes. Cuando llega a P1, entonces llega con el rótulo 129 y él sabe automáticamente que tiene que sacarlo con el 17.
O sea que ni siquiera acá no hacen una consulta a las tablas de IP, sino que simplemente hacen una concatenación de rótulos. Entonces esto hace que se establezca de extremo a extremo lo que se denomina un trayecto. Finalmente, cuando llega al egres LSR, tiene que sacar el rótulo, ya que no entiende rótulos, o sea que va a entender directamente un paquete IP. Entonces él sabe que tiene que hacer lo que se llama el pop, es decir, quitar ese rótulo. Esto es lo que hacen, es un swap, es decir, van cambiando rótulos, llega un rótulo, se lo sacan, ponen otro, y lo que está haciendo es una imposición del rótulo. Fíjense entonces que tenemos en la capa 3 IP, y acá en la parte de enlace de datos puede ser cualquiera de los protocolos de capa 2 que conocemos. ¿Cómo funciona esto? Fíjense que tenemos, como dije antes, cualquier capa 2 con un protocolo transportado, pongamos que es IP, y el trailer de la capa 2. Este es el rótulo que nosotros, o el encabezado MPLS, mejor dicho, que nosotros vamos a intercalar entre la capa 2 y la capa 3. O sea que acá se va a intercalar el rótulo. Ahora fíjense, antes acá en el header de capa 2 había un EtherType que estaba apuntando al protocolo transportado. Supongan 0800 en hexa, diciéndole acá llevas IP. Pero ahora ya no lleva IP. O sea, antes decía llevas IP. Ahora le va a tener que decir llevas MPLS. O sea que aparece entonces toda una serie de valores de protocolo para poder darle cabida a MPLS. Si estamos utilizando Ethernet, entonces el EtherType va a ser 8847, o sea que antes era 0806, ahora va a ser 8847, y así para los otros protocolos. Este es el valor de la etiqueta en 20 bits. Estos 3 bits se utilizan como class of service. Bit se utiliza para indicar si es el último rótulo. ¿Cómo el último rótulo? Claro, porque dentro de la red se permite que se sigan apilando rótulos. Es decir, esto adentro pueden haber otros trayectos intermedios y algunos manejos de ingeniería de tráfico que permiten que se pueda poner un rótulo sobre otro. O sea, este rótulo apuntar a otro rótulo, a otro rótulo y a otro rótulo. ¿Cómo sabemos cuál es el último? Bueno, todos los que no son el último tienen el bit S en 0. Y el último, como en este caso, va a tener el bit S en 1. TTL, Time to Live, exactamente igual que IP. Un contador que se va decrementando en cada salto para evitar que la información pueda quedar vagando eternamente si existen bucles de enrutamiento. Muy bien. Dos temas más. Uno es DSL. Entonces en DSL es como método de acceso de banda ancha masivo. Tenemos un módem ADSL con cierta tecnología conectado a través de los pares telefónicos comunes. En la central del proveedor, en este caso de algunos de los proveedores telefónicos, que son los que tienen los cableados de cobre, tenemos un dispositivo que sería la contraparte de este módem ADSL que se denomina DSLAM. Es la agregación, la concentración de varios modems en la central. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos un protocolo PPPoE que se puede realizar si es un modem router directamente desde el router, o lo va a hacer desde la PC u otro dispositivo que nosotros conectemos. Y esto nos va a permitir tener redes privadas en la parte interna y una dirección pública, por lo cual vamos a necesitar una función de NAT en el router. ¿Cómo se transmiten acá? Es decir, obviamente acá va a haber una multiplexación de comunicaciones. La voz que teníamos antes, es decir, podemos seguir teniendo la conexión telefónica porque está transmitiéndose en esta banda base. POTS significa Plain Old Telephone System, o sea que aquí estamos trabajando entonces con las comunicaciones de voz. Y después tenemos varias portadoras para el upstream, es decir, para el sentido de transmisión desde el hogar hacia la red, y varias portadoras para el downstream, es decir, desde la red hacia el hogar.
¿Por qué ADSL? Porque la A viene de asimétrico, es decir, normalmente se requiere que la velocidad de subida o de upstream no sea tan grande, o no se requiere que sea tan grande como la del downstream, porque en realidad bajamos contenidos, aunque eso está cambiando muy rápidamente con las redes sociales y la necesidad que tienen cada uno de los usuarios finales de subir información. ADSL es muy dependiente de la distancia y del estado de los pares. Fíjense cómo rápidamente entonces cae las velocidades disponibles en función de la distancia a la central. La tendencia actual es que haya velocidades cada vez más altas, pero que estos nodos se acerquen más al hogar. Es decir, va a haber nodos concentradores más cerca de los hogares que van a estar conectados por fibra óptica, y las acometidas telefónicas o de pares de cobre van a ser cada vez más cortas. La otra red que está proveyendo hasta el momento las velocidades más altas de acceso, tanto en el país como en otros países, es a través de las redes de cable módem. En un cableado se utilizan los cableados para la distribución de televisión para poder tener acceso a internet. Entonces vamos a tener también unas redes que se denominan HFC, es decir, son redes híbridas de fibra y de cobre, aunque también la tendencia es cada vez más a tener nodos concentradores más cercanos al hogar, conectados por fibra óptica, y tener acometidas cada vez más cortas en lo que hace a las conexiones, en este caso coaxial. En los dos casos, tanto en DSL como en cable modem, los proveedores tienen redes que normalmente están basadas en MPLS de alta velocidad, donde incorporan ya sea conexiones internacionales y nacionales, y también redes de distribución de contenidos, es decir, aquellos se hacen contratos con distintos proveedores de contenido. Uno de ellos es Akamai, de distribución de contenidos, en los cuales, por los cuales se llevan, se replican los contenidos de Yahoo, de Google, etcétera, cercanos a los hogares. Entonces, si ustedes hicieran un ping a un servidor de YouTube, debería tardar 100 o 200 milisegundos, porque tiene que transitar por todas las conexiones internacionales. Si esos contenidos se repiten acá, entonces en este caso el ping va a ser contestado directamente por un servidor que está cercano a nuestros domicilios, con lo cual podría estar en un tiempo de respuesta inferior a los 30 milisegundos. Estos son los estándares para la conexión por cable, entonces, que permiten velocidades, las velocidades más altas en este momento, obviamente descartando las conexiones de fibra al hogar directo, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado entonces la parte de WAN. Lo que les pido nuevamente es que traten de realizar las prácticas, ya que de esa manera van a lograr familiarizarse con estos conceptos, y en caso de que tengan problemas, que por favor se comuniquen conmigo y hagan las preguntas que consideran necesarias para poder resolver sus temas.